Hola chicos. Eh, bueno, vamos a continuar entonces con la clase anterior fue un repaso y espero que les haya ido bien el control 3, más o menos bien, dedito para arriba, parece que sí. Qué bueno, excelente. Ya, entonces, como vieron, el control era básicamente flujo y como que mezclaba un poco la idea de la ley de Gauss, ¿cierto? En algunos casos, qué bueno que les fue muy bien. Me parece excelente noticia. Todavía hay espacio para, recuerden, hoy, hasta hoy, en cierto horario que no recuerdo cuál es para, si tienen apelaciones. Si les pasa mucho, a veces que marcan, se equivocan en marcar la alternativa, pero los desarrollos están buenos o el desarrollo está parcialmente bueno. Recuerden que siempre pueden apelar. Especialmente, como les comenté antes, si por ejemplo toda la parte física del problema está bien y hay detalles en la parte algebraica. Eso es realmente considerable y reevaluable para tener puntaje. Así que no descarten esa oportunidad y recuerden que es hasta hoy. Probablemente si se atrasan un poco en la hora establecida no hay problema, pero hoy es el último día. Vamos a seguir entonces ahora con lo que comenzó la clase anterior, que fue la definición de potencial eléctrico. Yo les dije, y volvemos a retomar esta idea, de que el potencial es el símil de la altura, en el caso gravitatorio. ¿Sí? En el caso gravitatorio, teníamos que esta altura, por ejemplo, en una montaña estaba dada por un valor en distancia metros, desde un nivel que era el cero, uno lo establecía como cero. Y en realidad lo que estamos haciendo es establecer valores de altura con respecto a un cuerpo que es el que entrega esa posibilidad de medir altura, que es la Tierra. Hay un cuerpo masivo, que es el que tiene este campo gravitacional y es el que nos permite establecer alturas en relación a un cero dentro de este cuerpo que es la Tierra. Y cuando se mueve un objeto masivo, entonces cae desde una cierta altura, se mueve, uno puede subir una montaña, qué sé yo, y uno es el otro cuerpo masivo que se está moviendo en este campo gravitatorio. En el caso eléctrico también tenemos la misma idea. Hay algunos alcances, la similitud, yo siempre se las hago para facilitarles un poco la comprensión, pero como toda comparación tiene sus limitaciones, pero en general, por lo menos en este caso, podemos considerar que el potencial eléctrico es el símil de la altura, en el sentido de que cuando tenemos una carga, un cuerpo cargado, alrededor del espacio, así como la Tierra produce distintos valores de altura, cuando este cuerpo se carga, entonces aparecen distintos valores de potenciales alrededor. ¿Sí? Así como las alturas en la Tierra, valores de potencial, números escalares, como es el valor de la altura. Y si yo tengo otra carga y la muevo alrededor, entonces voy a ir variando en posiciones con respecto a esta cosa de aquí. Hoy día nos tocó un día con mucho viento, pero igual vamos a... Ahí, ahí sí, sí. Y entonces, claro, cuando se mueve este otro cuerpo cargado, entonces va a ir, si se mueve alrededor de este lugar del espacio donde hay puros números, puros valores de potencial, le va a pasar que al variar esa altura, como en el caso gravitatorio, al variar el potencial, como en el caso eléctrico, va a ir cambiando la energía que tiene. Entonces, por eso es que, de hecho, la definición de potencial está hecha en función del trabajo. El trabajo lo habíamos... Bueno, la definición general era esa que está ahí, fuerza, producto, punto, desplazamiento. Y ustedes hicieron una actividad colaborativa donde una de las conclusiones que sacaron es que si uno se mueve entre dos puntos, como estas tres trayectorias que están acá, que unen W con Z, con Y digo, pero siguiendo distintos tipos de camino, encontraban que siempre el trabajo realizado para moverse entre esos dos puntos era igual, entre estos tres casos. Daba lo mismo la trayectoria que yo seguía, pero adicionalmente, además de que eran igual, al valor que eran igual era cero. ¿Sí? Entonces, en los tres casos, el trabajo es independiente de la trayectoria, eso es algo que vieron en 110, sigue siendo válido, por supuesto, en el caso eléctrico, pero además, en estas tres situaciones tenemos que la variación de trabajo acá, el moverse entre W y Y es cero. Y eso tenía que ver con algo que es justamente la definición de potencial eléctrico. Cuando nos movemos entre W y Y, si se fijan, en realidad nos estamos moviendo entre puntos que están a la misma distancia desde la barra que produce, que produce el campo eléctrico, que produce el potencial eléctrico, que es esa barra que está en el centro. Entonces, sigue por favor.
Bueno, y esa era la conclusión. Y entonces la definición del potencial viene en función justamente de este trabajo, de este mismo trabajo que acá tenemos moviendo una carga de esos dos puntos, o cualquiera de los puntos que están ahí establecidos. El potencial se define como la variación de trabajo, que recordemos en estos tres casos es la misma, la variación de trabajo partido por la carga de prueba. Entonces, ahí donde viene la analogía que les dije en la clase anterior. La altura, en el caso gravitatorio, no depende del cuerpo masivo que se está moviendo, no depende de mí subiendo el cerro, no depende de una roca cayendo del cerro, la altura es la altura, está ahí. Viene con la masa, viene porque hay una tierra que está definiendo su valor de altura. En el caso eléctrico, este valor de potencial, esa diferencia de potencial que aparece ahí, no tiene que ver con la carga de prueba que se está moviendo, ¿sí? Así como la altura no tiene que ver con la masa que se está moviendo en el campo gravitatorio. Entonces, por eso es que se divide ese trabajo por la carga de prueba. Así queda independiente de la carga de prueba y solo depende de la carga que produce el potencial, el campo, ¿sí? Y una cosa importante, en esto fíjense que es una diferencia de potencial, porque el trabajo es un trabajo es una variación de trabajo. ¿Sí? En el fondo yo estoy entre un punto y otro punto, ¿sí? Que en estos tres casos es el mismo, pero bueno, variación de trabajo. Y por eso el potencial en realidad siempre se define como una variación de potencial. Lo mismo que la altura, lo que pasa es que, bueno, uno dice está a 1000 metros, pero en realidad siempre uno está considerando que es una diferencia de altura con respecto a un cero. Por eso es que no habla de diferencia de altura, pero bueno, porque asume que es menos cero. Pero en el caso del potencial, hay valores positivos, valores negativos, entonces uno habla de diferencia de potencial siempre. Y además hay un menos, si se fijan ahí en esa expresión. Ese menos a los chicos online no se desesperen, que se nos acabó la pila del micrófono. Ya, y volvimos. Entonces, ese menos de ahí es re importante y es parte de la definición, no olvidarse nunca que está el menos. Y seguimos más adelante en la próxima slide, aquí la que viene. Entonces, ahí tenemos la expresión, esa misma que está escrita, que es la definición. Así es como se define el potencial. En la altura también se define de una manera similar. Lo que pasa, insisto, es que es como tan cotidiano medir alturas, pensar en alturas, está asociada a las dimensiones macroscópicas en las que se mueven los seres humanos. Entonces, no nos preocupamos de dónde viene el valor de la altura. Pero en realidad la altura también viene de una expresión similar a esta, que tiene que ver con el trabajo, pero de la fuerza gravitatoria. Entonces, en el caso eléctrico es la misma idea. Tenemos una diferencia potencial, menos, se define como menos la variación, el delta trabajo eléctrico versus dividido por la carga de prueba. Y aquí es algo interesante. Entonces, cuando queremos hablar sobre el balance entre energía y potencial, esto que les digo yo en el caso gravitatorio, que es más directo ver que si está en una altura mayor, una masa tiene una mayor energía potencial gravitatoria, que si está más abajo con una altura menor. En el caso eléctrico también se puede establecer esa conexión entre las dos expresiones. Y la manera estándar de hacerlo es a través de esa definición. Esto es válido caso eléctrico, caso gravitatorio, es igual, la misma expresión. La variación de trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. Caso gravitatorio, el trabajo, al lado de allá va el trabajo de la fuerza gravitatoria y a la derecha va la energía potencial gravitatoria, y como acá es el caso eléctrico, son los dos lados eléctricos. Fuerza eléctrica, energía potencial eléctrica. Y entonces, ahí si se fijan, nos encontramos con que la diferencia de potencial, la diferencia de estos números en el espacio, es igual a la variación de energía. La variación de energía, fíjense que no hay un menos adelante. Eso es algo interesante. Entonces, la diferencia de potencial, si el cuerpo gana o no gana energía, va a indicar cómo está cambiando también el potencial, los valores de potencial entre los que se está moviendo ese cuerpo cargado. Por ejemplo, caso gravitatorio,
tenemos que el valor de la variación de energía potencial gravitatoria es mg delta H, ¿sí? mg es esta constante que viene con el cuerpo, y bueno, el G viene de la gravitación, pero bueno, la constante en este caso está asociada a la Tierra, ¿no? Sabemos que es una constante que está asociada a la Tierra, no es la misma constante para otros planetas. Entonces, mg es una constante. Y en realidad la energía depende de la variación que tenga de altura en ese campo gravitatorio, ¿sí? Si ahora vemos el caso de eléctrico, donde tenemos dos cuerpos atrayéndose, aquí la analogía es caso atractivo, pero por supuesto el caso eléctrico sabemos que puede ser repulsivo también, pero por simplicidad los dos son casos atractivos, y el valor de la variación de energía potencial eléctrica, en vez del mg, es la constante asociada a la carga, la parte eléctrica, la Q, y en vez de la variación de altura es la variación de potencial, ¿sí? Ahí están como para que no se les olvide la fórmula, y eso lo vamos a ver, la próxima clase vamos a ahondar un poco más en los conceptos de balance de energía, de cómo entender la conservación de energía en un sistema donde hay cambios asociados a energía potencial eléctrica, pueden haber incluso gravitatorio y energía cinética también. Eso lo vamos a ver en la otra clase, pero esto es como una pequeña introducción para que no se les olvide entonces esta relación, y les permita, porque estoy segura, el MGH probablemente se lo sepan de memoria, pero el Q delta B, de repente van a empezar ahí como cuánto era la energía. Traten de mirar esto y reemplazar. MG pasa a ser carga, y delta H pasa a ser la variación del potencial. Entonces, cuando tenemos una diferencia potencial, y tenemos, entonces hay una carga acá en el centro, es positiva, ese punto rojo que está, y yo me muevo, fíjense que ahí me estoy moviendo desde A hasta B, me estoy alejando de la carga, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial que hay al moverse entre esos dos puntos sería, ahí está. Entonces sería, fíjense, la diferencia de potencial está definida como la variación de trabajo, el trabajo lo expreso como el producto punto entre fuerza y desplazamiento, está partido nuevamente por la carga de prueba. Fíjense que al dividir la fuerza por la carga de prueba, ¿puedo volver una atrás? Al dividir la fuerza por la carga de prueba me queda el campo. Y ahí yo veo directamente, fíjense esa expresión bonita que está ahí, dice la variación de potencial es igual a menos una integral, bla, 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 pero lo importante es que está relacionada con el campo. Tiene que ver con una trayectoria que es el dl, pero tiene que ver con el campo. Y ahí se nota directamente que la diferencia de potencial depende de un solo cuerpo, porque depende del campo, no depende de la fuerza. Si dependiese de la fuerza sería una interacción, pero en este caso depende solamente del cuerpo que produce ese campo que está ahí. Y ahora, como el campo de una carga puntual, lo calculamos al inicio del curso, la constante que puede ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga partido por r cuadrado, r tongo, reemplazo r tongo, entonces me queda punto dl, ¿sí? Y lo que nos está faltando, como este es un producto punto, es resolver ese producto punto que es r tongo dl. Entonces lo voy a hacer aquí en la pizarra para que se entienda un poco más cómo queda eso, pero a ver, ahí, y nos movemos como de por aquí hasta por acá, y la curva la tiene así como así. Ya. Claro, entonces el dl, en este caso, fíjense que como se está moviendo desde A hasta B, entonces mi dl, pongámoslo, va ahí. Ese es mi elemento de trayectoria. En realidad es un poco más chico, pero bueno, es un dibujo nomás, una representación, así que es un elemento chiquito de esa trayectoria. Y entonces, ¿cómo yo puedo hacer ese producto punto? Lo que hago aquí, como este es una carga positiva, una carga copositiva, entonces yo sé que el campo sigue esta dirección radial. Yo sé que si yo, aquí ni siquiera estoy dibujando ni líneas de campo ni nada, esto es como para una idea que tengan de cuáles son las dirección radial en este sistema. Entonces, la dirección radial es la que sigue el campo eléctrico y es positiva, así que va hacia afuera. Y si yo me voy justo aquí, a ver, un poco más, justo así, entonces aquí voy a tener, fíjense, eso hacia allá es mi dirección radial. Cualquiera de estas en realidad es radial, ¿eh? Son todas radiales, son todas estas direcciones equivalentes.
porque aquí estoy considerando que esto tiene como una simetría esférica, ¿no? Es una esfera. Entonces, dirección radial. Si me pongo a escribir en cartesiano no voy a ver nunca esto, pero en este caso, como la simetría es esférica, lo veo directamente. La dirección es radial. Entonces, lo que hago para entender cuál es el producto punto, y ahí lamentablemente se ven como si fueran medios perpendiculares, ¿no? Lamentablemente me quedó como justo, déjenme cambiarle un poco la inclinación a... Esto no es trampa, es simplemente hacerlo un poquito más chiquito. Entonces, ahí está mi DL, y lo que yo hago aquí es, ¿se alcanza a ver ahí o no? Lo que yo hago aquí, perdón que lo dibujé de nuevo, pero es que si no, no va a ser suficiente para que lo vean allá en la casa. Gracias, Mila. Entonces, lo que uno hace es escribir, proyectar ese vector DL a lo largo. Como yo les dije que era la manera que yo lo veía el producto punto. Entonces, lo descompongo ese DL en las dos componentes. Una aquí que es como la componente tangencial. Esta vendría siendo como un DL, pero no sé, pongámosle T de tangencial, y este sería un DL que sería como la dirección radial. Y entonces, el que sobrevive al producto punto, ¿qué producto punto? El R.dl, que es el que estoy buscando, es justamente la componente del DL que va a lo largo de la dirección radial. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago simplemente es designar ese DL en la dirección radial, así como el DL tendría una dirección tangencial y una dirección radial, lo que hago a esta es llamarle simplemente DR, porque es una variación del largo a lo largo de la dirección radial. ¿Ya? Una variación de la trayectoria. Y por eso es que entonces cuando hago ese producto punto, ahora volviendo a la diapo, después de un clic, queda directamente rtongo.dr. Aquí lo voy a escribir, rtongo.dl, es equivalente a r tongo.d. Miren lo que voy a escribir, ¿eh? Va a ser como medio raro, pero es la misma idea. DL tangencial, y le voy a poner una dirección tangencial así como en ángulo. Entonces, se fijan, este punto, producto punto, entre R, aquí, este de acá, el primero, R, producto punto, DLR, R tongo, es el producto punto entre el mismo vector es 1, así que me queda DR, como dije que le iba a poner de nombre al DL, y este de acá, el segundo, me da 0. Entonces, finalmente, lo único que sobrevive es directamente DR. Y ahí es como queda en esa integral que está ahí, sigue teniendo el menos adelante, voy desde A a B, por eso es que el límite inferior de la integral es A, y el superior es B, me muevo desde A a B, y no sé si algo más, claro. Y bueno, y entonces y ahí lo escribo, lo evalúo, porque estoy integrando en R, y eso es 1 sobre R. ¿Sí? La integral de 1 sobre R cuadrado es menos 1 sobre R. Entonces se va el menos de adelante, y me queda directamente esa diferencia. Esto que ven ustedes acá es la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? Entre A y B. Entonces sería, fíjense, la constante, que aquí me quedó mayúscula por un error, es minúscula, el valor de la carga que produce el campo eléctrico, y fíjense, el inverso de la posición final, abajo, menos el inverso de la posición inicial. Y esta es la variación de potencial. Siempre que hablemos de potencial va a ser una diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Sí? Ah, qué bonita pregunta. Claro, este que está acá, gracias por decírmelo, este que está acá es la diferencia potencial de cuando te mueves entre A y B en un campo eléctrico producido por una carga puntual. Esta es la expresión solamente considerando que es una carga Q puntual la que está ahí, la que está en el centro. Entonces, la diferencia de potencial, si estamos hablando de una distribución continua de carga, es una expresión más parecida digamos, al equivalente que teníamos de campo de una carga, porque aquí, fíjense, lo que reemplazamos fue el campo de la carga. Lo metimos acá. Entonces, si es una distribución continua, el campo es el que cambiamos. Ahora es el campo de una distribución continua y lo metemos ahí.
Entonces, en este caso es carga puntual. Súper bien, importante. Diferencia potencial, entonces, producido por una carga puntual. Y sucede que si nosotros consideramos que fíjense bien, que el BA es 0, o sea que viene del infinito, que la práctica es que viene desde muy, muy, muy lejos y se instala en un punto que es el punto final, el B. Si asumimos eso, al venir del infinito, de una distancia muy, muy lejos con respecto a la carga, que es la que produce el campo, entonces lo que vamos a asumir es que el potencial es 0 en ese punto muy distante de la carga. Y en ese caso, entonces lo que tenemos es que esa expresión, fíjense que el 1 sobre RA, que es infinito, pasa a ser 0, y nos queda, por lo tanto, la expresión de potencial en un punto. Eso que está ahí es el potencial, también se llama potencial absoluto o potencial en un punto, pero eso que está ahí es asumiendo, sigue siendo una diferencia de potencial, pero asumiendo que yo vengo del infinito y me paro en ese punto donde estoy calculando mi potencial. Si ustedes le dicen cuál es el potencial en el punto tanto producido por esta carga, ustedes pueden usar esta expresión sin problema, ¿sí? Vamos a ver algunos ejercicios donde hay que tener la precaución porque hay una mezcla ahí de conceptos, pero siempre considerando que en realidad es porque estoy restándole un 0 acá. Es una diferencia de potencial. Lo que digo es lo siguiente, a ver, no sé si estoy dando a entender bien, pero ahí dice, fíjense, dicen BR es igual a la constante, la carga partido por R, ¿cierto? Lo que yo les digo que en realidad esto sí es una diferencia de potencial. Lo que pasa en el punto R, lo que pasa es que tengo este valor menos 0. Entonces por eso al final es como que ya no estoy hablando de diferencias, sino que hablo solamente de potencial en un punto. Y la diferencia y el potencial, que algunos a lo mejor lo han usado y lo han medido como voltaje, sería el equivalente al voltaje cuando uno trabaja con circuitos, se mide en volts, que es Joule partido por Coulomb. ¿Sí? Esa es la unidad con que medimos el potencial eléctrico. Y claro, entonces en resumen tenemos el potencial absoluto en un punto, que sería ese que está allá. ¿Se abrió? Sí, el potencial en un punto que sería la expresión directamente 1 sobre R. Fíjense la dependencia, esto es algo bonito, fíjense la expresión, mírenla con cariño, como cuando miran con cariño a alguna persona y tratan de, ¿por qué será que hace eso? Bueno, miren esta expresión y tratan de entenderla un poco. Fíjense que la expresión acá tiene de partida es un escalar, o sea, no está apuntando a ninguna parte, es un número, ¿sí? Eso es algo re importante. Lo siguiente es que como es un escalar, entonces no tiene toda esa complicación que tenía el campo eléctrico, que era el R-tongo. El R-tongo era algo difícil de obtener cuando uno calculaba campo eléctrico. Aquí no tiene eso. Fíjense que solamente tiene un valor absoluto, un tamaño del vector posición. Solamente nos piden entonces el tamaño, ni siquiera tenemos que escribir el vector posición así como cuál es el... No nos vamos a tener que complicar la vida con eso, ¿sí? Sino que directamente el tamaño del vector posición. Eso les va a facilitar muchísimo, muchísimo el cálculo. Y además, el otro detalle, al mirar con cariño esta expresión, es que depende de la carga. Y como la carga puede ser positiva o negativa, eso implica que los valores de potencial tienen todo el espectro, desde menos infinito, 0 y después a más infinito. Entonces puede ser cualquier número. Es un escalar, pero puede ser cualquiera, positivo o negativo. Y después viene la diferencia de potencial. En realidad el orden aquí es inverso, no sé por qué aquí lo pusimos así, pero en realidad el absoluto viene de la diferencia de potencial considerando que estoy restándole 0. Pero bueno, se traspapeló ahí el orden de la diapo. Y entonces tenemos una pregunta conceptual, ¿sí? Permiso. Entonces, fíjense bien, aquí vamos, mientras tanto lanzamos preguntas, ¿sí? Sí. ¿Volver a la diapo anterior? ¿Puedes volver, Mirna, por favor? Tienes que... Lo que pasa es que en realidad esta expresión, si vuelves un poco atrás, disculpa Mirna, más atrás, una más. Ahí, claro, en realidad la diferencia, ese BA menos, que es esto que está escrito acá,
aquí está escrito como el potencial en B menos el potencial en A, en esta expresión. Y en realidad esos vienen de la integral, de los límites de la integración. De ahí es donde viene el uno menos el otro, ¿sí? Ahora, yo entiendo lo que tú me dices, y de hecho también se puede hacer así. Si avanzamos a la diapo donde salió la pregunta, entonces es una buena pregunta ver, nos pasamos un poco de largo. Ahí, claro. Aquí la pregunta es, bueno, pero puedo, en vez de estar trabajando con la integral, puedo simplemente usar esa expresión y decir, calcula el potencial en B, y le resto, usando esta misma expresión, el potencial en A. Claro que sí, pues, también lo podemos hacer. Claro, sí, pues también lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, porque son equivalentes, es la misma idea. Ahora, recuerden que esta que está escrita arriba, como bien destacó la compañera, esta es la expresión para una carga puntual, ¿sí? Ahí está, no está en una expresión general, es una expresión para la carga puntual. Ya, entonces ahora sí vamos a la pregunta conceptual. Yo les voy a enviar la encuesta al tirante. Déjenme acá. Entonces, mientras tanto, léala. Crear. Ya, y entonces ahí les mandé, y acá también. Ay, no la corregí. Ya, chicos, por favor, ignoren la E y la F. Pensé que la había cambiado. No la cambié. Sí, por favor, marquen solamente hasta la D. Ya, entonces vayan viendo cuáles tienen dos cargas puntuales. Hay un punto A al rincón izquierdo. Les dicen cuánto es el potencial que genera cada una de las cargas, de esas dos cargas. Una es positiva y la otra negativa. ¿Sí? Ahí, si se fijan, además tenemos la información de que la carga menos Q genera un potencial negativo y la carga positiva genera un potencial positivo. Entonces, ¿cuánto es el potencial total en el punto A? ¿Cómo se considerarán? ¿No hay votos virtuales? ¿Qué pasa? No hay ni un voto. ¿Será que no pueden votar? ¿La ven? Sí, sí la ven, ¿cierto? Qué raro. ¿Siempre votan? No hay nada en eso. Chicos online, ¿están ahí? Ahí despertaron, ya, me asustaron, se demoraron como en marcar. Sí. Ya, entonces... Ya, entonces veamos, en sala, un 70%, uy, bajó, 64%, uy, 58%, Dios mío. 58% dice que es la B, alternativa B, y online tenemos 4 votantes convencidísimos, 5 convencidos de que es la B también, ya, definitivamente la B. Veamos si se puede ver la respuesta en la siguiente slide. ¿Será o no será? Es exactamente la B. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Son números, ¿sí? A raíz de que está el video para que... Eso ahí. Claro, no, este no era. Ahí sí, ya. A partir de entonces, la carga Q, imaginemos que no está la menos Q arriba, está solamente la más Q. Entonces, si solamente está la más Q, aparecen puros números positivos en todo el espacio. ¿Sí? Es como la misma idea que esta es una tierra chica y entonces las alturas empiezan a aparecer así como estoy a 1 metro de la superficie de la Tierra, a 2 metros, a 3 metros. Aquí es lo mismo porque es positivo, así que no tenemos ni siquiera problema de los signos. Se llena el espacio de puros números. Después coloco la carga menos Q. Y la carga menos Q tiene asociado a ella potenciales números que son todos negativos. Y se llena el espacio también. Entonces aparece una superposición de números en todo el espacio. Entonces, cuando voy al punto A, lo que yo tengo, y en cualquier punto en realidad del espacio, lo que tengo es una superposición de los potenciales producidos por esas dos cargas. Y aquí lo que me dicen más encima es que ya me dan el dato,
que el potencial que produce más Q en A vale tanto y el que produce menos Q en A vale tanto, y por lo tanto es una superposición de dos números que son escalares, ¿sí? Así que se suman directamente. Considerando los signos, entonces quedaría positivo 9 volts. ¿Sí? Ya. Ahora, la siguiente pregunta. Y aquí tiene la dificultad extra que es una gráfica. Y a veces las gráficas suele costar interpretarlas. Entonces, fíjense que estamos graficando un potencial. Y el potencial que está acá es de una carga negativa. Recuerde lo que acabo de decir, que pasa con el espacio cuando la carga es negativa, cómo se llena de potenciales. Y entonces se mide el potencial absoluto, alejándose de la carga. ¿Sí? Ahí está en función de la posición. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esas gráficas es la más adecuada? Considerando que es el potencial de una carga Q negativa. ¿Sí? Gracias. Ya, entonces estamos votando en sala. Ahí se lanzó la encuesta online también. Muy bien, ya, ajá. Vamos a esperar los 4 votos de un voto más online para cerrar. Ahí está, ya. Entonces, completamente de acuerdo, también sintonizados en que es la D. Perdón, la C, ¿cierto? La C. Eso es lo que... Es que no veo nada. ¿C? Ya. Entonces, y en sala tenemos un 62%, que es la C. También es mayoría. Bueno, miremos la gráfica. Entonces tenemos una carga Q negativa. ¿Qué les dije yo? Cuando la carga es negativa, el espacio se llena de números negativos. Entonces, si se fijan en la gráfica, la gráfica A, lo que muestra es una curva independiente del comportamiento de la curva, sea una recta, como en el caso B, o sea una curva en decaimiento con la distancia. Cualquiera de estas dos gráficas, la A y la B, son todos valores positivos del potencial. Están del 0 hacia arriba en el potencial. Entonces, descarte, A y B no son. ¿Sí? Si fuera una carga positiva, ¿cuál de las dos sería? La A, ¿cierto? Decae con la distancia. Después nos quedan entonces un híbrido, el D, que tiene valores positivos y negativos, y la C, que es todo negativo. Entonces, lo que le acabo de decir un poco responde a eso, ¿no? Porque la D tiene valores negativos del potencial, pero en algún punto pasa a ser positivo. Y eso, si la carga es negativa, no es posible. Siempre el potencial es negativo asociado a una carga negativa. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta es la C. Si se fijan, todos los valores son negativos. Desde el 0 en el potencial, están todos del 0 hacia abajo, así que son todos negativos. No sé si dice algo más ahí. Y esto es re importante. Sí, esto está bonito. Ya, entonces fíjense, ahí tenemos los dos casos, positivo y negativo. En verde están las líneas de campo. Sabemos que si es positivo, acá las líneas de campo salen. Sabemos que si es negativo, como en este caso, las líneas de campo entran. ¿Sí? Eso está más o menos visto desde antes. Agreguémosles ahora el tema del potencial. Si hacemos un clic, ese. Entonces, fíjense que todos estos puntos de acá, que están aquí punteados, tienen la misma distancia R desde la carga. Así que todos estos valores tienen el mismo valor de potencial, todos estos puntos del espacio. Porque todos sostienen en común esa distancia y bueno, la carga está la misma, ¿no? La que está en el centro. Entonces, tenemos esta línea que está ahí. Esa línea, que en este caso es circular, que donde todos los valores de potencial es el mismo, se llama una línea equipotencial. ¿Ya? Esa es la primera definición, una línea equipotencial. Puede tener distintas formas, no necesariamente es así, porque si tengo dos cargas juntas, aquí traten por favor de imaginarse que no están juntas las cargas, son dos casos separados. Por favor, eso no lo puse, pero imagínense una muralla aquí, no hay ninguna interacción entre ellas. Después, fíjense qué pasa, y ahí viene el segundo clic, ahí está, la segunda línea. Entonces yo les pregunto, esa segunda línea que está ahí también es una equipotencial, pero el potencial en ese círculo adentro, ¿será mayor o menor que el de afuera?
¿Mayor o menor? Recuerden que este es el mundo de los números negativos, ¿sí? Así que este es el más complicado. ¿Es más negativo o menos negativo? ¿Y más negativo qué? ¿Mayor o menor? Menor, po. Sí, po. Estoy más hacia el lado negativo, voy para el fondo de la escala, más negativo, es menor, ¿sí? Y si le hago otro clic, entonces tengo un radio menor, por tanto es números negativos más grandes, pero son más negativos que cualquiera de las dos exteriores, ¿cierto? Entonces fíjense la línea de campo cómo va, hacia adentro. Y fíjense lo que acabamos de sacar de conclusión. El potencial se va haciendo más negativo hacia adentro, se va haciendo más pequeño hacia adentro. ¿Sí? Ya, ahora el caso positivo. Las líneas van hacia afuera. La primera, eso. Entonces, si nos ponemos ahí en esa, tenemos una línea equipotencial circular. Todos esos números son positivos ahora, los valores de potencial que hay ahí. Y si hacemos la siguiente, ¿cómo es el valor de potencial de la siguiente comparado con la anterior chiquitita? Menor, porque estoy aumentando el radio y ahora estoy con números positivos, así que no tengo problema con más negativo, no, este definitivamente es más chico y estoy al lado de los positivos. Y la siguiente es más chico todavía porque el radio es mayor, ese número que divide el potencial es mayor. Entonces, fíjense lo que tienen en común estas dos cosas. Las líneas de campo van desde qué valores de potencial a qué valores de potencial. ¿De mayor a menor o de menor a mayor? Aquí, fíjense, en el positivo, que es más fácil. De mayor a menor. Y acá también igual, de mayor a menor, porque era más negativo hacia el centro. ¿Sí? Acuérdense que a la medida que me acerco tengo números negativos más grandes, pero son más negativos, más chicos en la práctica. Entonces, las líneas de campo, y esa es una conclusión súper bonita, acá en esta parte, sí, ahí. Entonces, el potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo eléctrico. Entonces, eso automáticamente les dice cómo van ubicándose esos números alrededor del cuerpo. Porque yo ya sé que las líneas salen de una carga positiva, pero si las líneas de campo van en esa dirección, eso también me indica cómo se está comportando el potencial. Cómo se está comportando entonces el potencial en el sentido que va disminuyendo en la medida que me voy alejando. ¿Sí? Y si es negativa, me estoy acercando a la carga porque en realidad es la dirección en la que el potencial va disminuyendo también. Siempre es esa la... ¿ya? Y esto es re importante, recuérdenlo ya. Y ahora, resumen entonces, ahora cómo pasamos de una carga puntual a una distribución continua, que tiene que ver con la pregunta del inicio de la clase. Entonces, en el campo teníamos eso y pasábamos a distribución continua a la integral. En el potencial es la misma idea. Tengo el potencial de la carga puntual y si quiero la distribución continua, entonces tengo que usar la integral. Pero aún así, ya está bien, es una integral y eso puede complicar los cálculos, pero aún así es una integral mucho más simple que la de arriba. De partida no tiene el r cuadrado abajo, menos cosas que... Pero lo más importante de todo es que no tiene el r tongo, porque es un escalar. Entonces, ese r tongo era el que nos complicaba mucho cuando calculábamos la integral del campo eléctrico. Y ahora no lo tiene. Entonces, y aquí lo que vamos a hacer ahora es una actividad colaborativa. Los chicos online saquen una captura de pantalla. Lo que vamos a hacer entonces es resolver este anillo. Es bastante corto. Yo sé que lo miran así con poco cariño porque lo hicimos con el campo eléctrico y resultaba que era re complicado el campo, tal vez, bueno, no sé si tanto, pero era largo. Ahora la idea es que veamos cómo resolver esa expresión de potencial con la integral si partimos justamente de esto que es el anillo y que no requiere entonces el r tongo. Entonces, ¿cómo se escribe esa integral? Tenemos que primero determinar el potencial, no, el vector r, y después calcular el potencial. ¿Ya? Esa es la actividad colaborativa en la que vamos a trabajar ahora. Entonces, así que vamos a hacer esta grande. Te toca... Ya, entonces, acá Alejandro, para
varios puntos. ¿Tú puedes colocar acá también? Para que... Sí. Corre tiempo. Tengo un pelo en la boca. Ustedes usan la... Ya. Bueno. Entonces, dibujen el vector posición, determinarlo y su magnitud, y de ahí escriban, reemplacen lo que tengan en esa integral que está ahí. ¿Sí? Esa es... Ya, yo... Sí, parto acá y tú... Y después nos cambiamos. No, los vamos a poner en una sola. Sí, a ver. A ver. Vamos a... Join. Oh, ¿no estaba grabando? Oh, se desactiva. ¿Y están viendo la pantalla o no? Ya, a ver, colócalo. Ya. Para los que están viendo la grabación, hubo un vacío de tiempo en que no se grabó, pero bueno, ahí está el desarrollo, estábamos avanzando. En el reemplazo del potencial, estamos en la última línea, integrando entre 0 y 2pi solamente el ángulo, porque el x, a pesar de que parece, como les decía, es variable, porque podemos subir o bajar el punto p, para efectos de la integral es constante y sale. Así que al final solamente integro entre 0 y 2pi, me queda 2pi. Y si lo expreso en función de lambda, me queda el 2pi, ahí está abajo, y si lo expreso en función de la carga, me queda q partido por raíz de x cuadrado más r cuadrado. Ahí, ¿cómo hago esa que algunos no alcanzaron a hacer? ¿Cómo conecto una cosa con la otra? Recuerden que el de q es lambda de L. En este caso el de L es r de phi. Lambda aquí. Y ese es el de Q. Entonces, ¿cómo lo conecto? Yo sé que la carga total del anillo, si yo integro todo el anillo, o sea, entre 0 y 2pi, si yo integro mi dq entre 0 y 2pi, me va a dar la carga total. Entonces, integro entre 0 y 2pi el dq, que es lambda r de phi. ¿Y eso cuánto es? Fíjense, el lambda y el r salen del integral y me queda la integral solamente del ángulo entre 0 y 2pi, que es 2pi. Entonces me queda 2pi r por el lambda. Lo que tiene sentido porque fíjense, al final es Q es igual, ¿se ve o no? No, bueno, para el lado. Entonces, el Q es igual a 2pi r por lambda. O sea, esto es el largo, ese es el perímetro del círculo, el largo completo, por la densidad lineal. ¿Sí? Entonces, ahí yo establezco la relación entre lambda y Q, y por eso es que ya no aparece el 2pi acá, el 2pi r de hecho se va, y arriba queda como carga. Entonces ahí tenemos las dos expresiones. Si se fijan, fue bastante más sencillo que resolver el anillo para el campo eléctrico, porque no tenemos ese retongo que nos complicaba con las direcciones y todo, porque es un escalar. Entonces, sí, no sé si puedes pasar a la siguiente slide. Y bueno, eso es la moraleja. Van a tener que hacer otras distribuciones, no solamente líneas, piensen también que pueden hacer el disco, pero siempre va a ser mucho más fácil que el campo eléctrico. Y finalmente, la próxima clase vamos a hacer algún ejercicio que nos va a permitir relacionar el campo eléctrico con el potencial. Esto vamos a verlo en dos direcciones. Primero, yo les dije, el potencial está definido de esta manera.
porque acuérdense que aquí era trabajo partido por carga, que es lo mismo que campo. Entonces queda campo.dl. Esto nos permite, fíjense bien, si yo conozco el campo, determinar el potencial. Eso es lo que esta ecuación que está acá. Ahí vamos a ver cómo se usa. Y la siguiente expresión es al revés. Si yo tengo el campo, o sea, si yo tengo el potencial como dato, yo puedo encontrar el campo eléctrico. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, ustedes encontraron el potencial del anillo. Si ustedes miren esta expresión en azul y derivan componente a componente esa expresión que encontraron, vamos a hacerlo en la próxima clase, van a encontrar el campo eléctrico. Y derivar siempre es mucho más fácil que integrar. Entonces, se van a dar cuenta que finalmente una manera de llegar a los campos eléctricos de distribuciones continuas es calcular primero el potencial y después simplemente derivar considerando que hay un menos, eso sí, adelante. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, así que con esto terminamos. Si no hay dudas, no, parece que no. Que tengan un excelente fin de semana y ya nos veríamos. Pásenla bien las semanas, sí, de veras, las semanas son sanas y nos vemos de vuelta en una semana más. Sí. Gracias. A ver, me voy a conectar al tiro para la pregunta que me tenían. Esperemos un poquito. Ah, gracias. ¿Le cambio el audio? Ay, sí, porque si no, no vean nada. Van a escuchar todo. Gracias. ¿Aló, Romina? Ah, espérame, voy a grabar. Déjeme un segundo. Stop recording.